¿Se recuerdan de poner su asistencia, por favor? Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son el desarrollo de los pueblos, y vamos a seguir hablando de la globalización en Guatemala y en Latinoamérica. Ya en la clase anterior habíamos estado hablando acerca de la globalización y veíamos que era tanto la comunicación o las intercomunicaciones y la comercialización de productos entre todos los países del mundo. Hablamos también de los bloques económicos y que en el mundo existen, por ejemplo, el de la Unión Europea, el de CAFTA en América, el de los países andinos en Sudamérica, y entre otros países asiáticos y latinoamericanos, como Guatemala, Taiwán, por ejemplo. Entonces son bloques económicos que se relacionan entre tratados de libre comercio, que va a ser lo que vamos a estar viendo de último, en donde los aranceles son reducidos o no se cobran. Entonces todo eso hace que se desarrolle tanto la economía como la cultura de los pueblos y que vaya cambiando y se vaya transformando. Vimos que la globalización tiene ciertos aspectos negativos más que positivos, según lo que vimos la clase pasada. Pero ahora investigando encontré ciertas posturas que tienen un poco de razón en cuanto a aspectos positivos de la globalización. Entonces vamos a profundizar un poquito en los antecedentes de esta globalización que tanto nos compete y es un tema de actualidad. La globalización empieza a darse poco después de la revolución industrial y tecnológica. Y como sabemos, los países empiezan a crecer, empiezan a tener más poder, empieza a haber intervencionismo, imperialismo por parte de los países más grandes como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y poco después empieza también Italia y Alemania a crecer y a tener más control sobre países pequeños y poco desarrollados como los de América Latina y África y algunos de Asia. Entonces, todos estos países son explotados en sus materias primas por estos gobiernos imperialistas que cada vez están creciendo más. En esta lucha del imperialismo y de querer tener el poder económico y de materias primas principalmente, surgen las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero principalmente la segunda es la que da como detonante que al finalizar esta guerra empiece la globalización como tal, porque ya no solo es algo en donde los imperios empiezan a competir, sino que se dan cuenta que al formarse los ejes dentro de las guerras, digamos, el eje de la Alianza, el eje Roma-Berlín, que es el de Alemania con Italia, todos esos ejes no solo les dan poder militar, sino también poder económico. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el avance tecnológico que hubo durante estas guerras, tanto avance militar como armamentista, como tanques de guerra, aviones de guerra, armas y de todo eso, también hubo un avance tecnológico en la física, en la química, en el arte, en todo eso hubo un gran avance gracias en parte a las guerras. Esos fueron los aspectos positivos que dieron las guerras, que al financiar tanto la ciencia y todo esto, entonces empieza a haber un auge en la tecnología. Esto, aunado con la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en donde también se hacen grupos para mantener la paz, y el Fondo Mundial, que es el banco en donde todos van a dar con sus ahorros y le pagan a Estados Unidos lo que llamamos el plan Marshall, en donde Estados Unidos les dio dinero a los europeos para que reconstruyeran sus ciudades.
Entonces se forma este Fondo Mundial, donde todos van pagando ahí, todos van pagando ahí, y como consecuencia nosotros ahora también vamos a pagar ahí dinerito que le debemos a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, este avance tecnológico, más la creación de estos bloques en búsqueda de la paz, una supuesta paz, y también beneficios económicos, se va dando una nueva división mundial también. Y todo esto va dando y generando poquito a poco la globalización, porque se van uniendo los países, aunque se dividan políticamente porque se independizan, esa independencia, ese avance tecnológico, esa creación de nuevos derechos, nos va dando poquito a poco y va creciendo y va haciéndose un bebecito de la globalización hasta convertirse en el gran monstruo que tenemos ahora. Después de que se divide el mundo, empieza una época de bipolaridad ideológica. Recordemos, entonces está el capitalismo versus el socialismo. Entonces se divide en dos grandes bloques el mundo, todos los que son capitalistas y todos los que son comunistas. Y se forma la Guerra Fría, en donde el avance tecnológico de cada bloque y el avance militar de cada bloque empieza a pavonearse, pues, porque más que todo eso fue la Guerra Fría. Solo eran conflictos y amenazas entre Estados Unidos y Rusia, o en la Unión Soviética de ese tiempo, pero conflictos pequeños que sí hubieron no durante, sino que en los pueblos pequeños o subdesarrollados. Por ejemplo, el conflicto armado interno aquí en Guatemala, las guerras civiles que hubieron en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en casi todos los países latinoamericanos y africanos, que en África todavía hay guerras pequeñas, fueron parte de la Guerra Fría. Y de todo esto nos enteramos gracias a los avances de la radio y de la televisión. Y ahí es donde empieza a crecer aún más ¿cómo se llama esto? De lo que estamos hablando. ¡Ay! Se me fue. Eso. Pero bueno, entonces empieza a crecer y después de que termina en cierta parte la Guerra Fría y cae la Unión Soviética y desaparece uno de los bloques grandotes en la bipolaridad que se había formado, entonces se forman los bloques económicos que conocemos actualmente con el tiempo. Entonces, la Guerra Fría dura todavía a mediados del fin del siglo, 1900, y ya hacia el 2000 se forma la Unión Europea, la Unión de CAFTA, y ya termina de surgir la globalización, que es la palabra que se me fue, la globalización. Entonces, con el fin de todas estas guerras, de todo este avance, de todo este devenir, que surgió de poquito y luego se fue haciendo tan grande, surgen entonces ya la globalización. Según un autor guatemalteco que encontré, que en este momento no me acuerdo su nombre, que es un empresario, que además tiene una columna en una página de economía, encontré que él dice que hay 3 tipos de globalización: la política, la económica y la social. Este autor está muy a favor de la globalización y dice que él no ve un error, una falla o no ve limitantes en la globalización, sino más bien solo beneficios. Y dice entonces que la globalización política mide los contactos transfronterizos como las llamadas telefónicas y cartas. Entonces, ahí sí que nos limita de qué país a qué país vivimos, y todos esos contactos que también los podemos ver a través de las redes sociales son los que mide la globalización política. La globalización económica mide el comercio transfronterizo, la inversión y los flujos de ingreso en la relación del Producto Interno Bruto y el impacto de las restricciones sobre el comercio y flujo de capitales.
En cuanto a restricciones, mide las barreras a las aportaciones, los aranceles y los impuestos sobre el comercio internacional, como el porcentaje del Producto Interno Bruto, así como restricciones sobre la cuenta de capitales. Entonces, esto es lo que más vemos de la globalización y a veces lo que más se juzga. Entonces, él dice, la globalización permite que todo esto se dé, que vaya aumentando mediante las relaciones comerciales que hay con otros países. Y por último tenemos la globalización social, que toma en cuenta las transferencias como el porcentaje del Producto Interno Bruto y el turismo internacional, así como la población extranjera como porcentaje del total. Pesa mucho el rol de los flujos de información como el número de usuarios de Internet, televisión y comercio en periódicos escritos. Entonces, mediante la globalización social es lo que vemos de las intercomunicaciones, que gracias a ello es que se ha dado a escala aún más rápida la globalización. Como les decía, con el avance de la tecnología vienen las computadoras, vienen los satélites, y entonces todo este tipo de intercomunicaciones con los teléfonos celulares que al principio eran solo por llamadas y por mensajes de texto, y ahora tenemos las redes sociales, el servicio de mensajería instantánea, los correos electrónicos, y todo casi lo podemos ver en tiempo real. Entonces, todo esto contribuye a que haya un tipo de globalización social. Vamos a ver entonces a continuación ¿qué tipo de globalización hay en Centroamérica? Guatemala, dice, versus la región. Estos son datos del 2013 al 2014. Un cálculo y gráfico propio, dice, de la KOF. Entonces dice, la barra azul es Guatemala, la barra roja es Centroamérica sin Guatemala y Centroamérica con Guatemala. Entonces vamos a ver aquí que vamos a hablar de más que todo la globalización económica y la social. Nos damos cuenta que Guatemala tiene un índice bastante alto, si vemos aquí el 83.7, en cuanto a globalización. ¿Qué quiere decir esto? Guatemala tiene muchos tratados o varios tratados de libre comercio con otras instituciones o con otros países, lo que genera que tengamos avance tecnológico un poquito más que en otros países y que nuestro ingreso de flujo de dinero también sea un poquito más elevado. No quiere decir que Guatemala sea el país más rico o el más avanzado, pero en cuanto a globalización, es el más globalizado, el que más intercomunicado está a nivel de Centroamérica. Y lo podemos ver solo al visitar otros países. Nos damos cuenta, por ejemplo, en Salvador y Costa Rica, hay muchas regiones de estos países, no es porque yo los haya visitado, pero me han contado, de que hay muchas regiones de estos países que no están comunicados como o no tienen los servicios de internet, de electricidad o cosas así que Guatemala ya tiene. Como les digo, no quiere decir que sea lo más moderno, que sea el primer lugar, porque no lo es, pero estas son gráficas acerca de la globalización en Guatemala. Ahora, aspectos de la globalización, en países centroamericanos, incluida Guatemala. Los aspectos positivos en los que se basaba este autor que les comento, que él considera que hay, gracias a la globalización, crecimiento económico en los países, porque él dice, se puede comerciar con países más grandes y entonces esto hace que el país pueda crecer, que pequeños empresarios puedan también exportar sus productos. Relativamente cierto. Pero en los aspectos negativos tenemos aquí que él mismo dice que en los países subdesarrollados tiende a incrementarse la desigualdad a través de la globalización. Porque obviamente países, ¿verdad? Empresas más grandes son las que más van a comerciar y van a dejar de lado a los pequeños empresarios. Aspectos positivos
que en ese aspecto sí estoy muy de acuerdo con este autor, que dice que gracias a la globalización, la equidad de género y los derechos humanos se han ido incrementando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, con un solo clic, buscar leyes que nos amparen, buscar y saber cuáles son las leyes internacionales que nos protegen. Ustedes pueden estar muy bien informados de cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin que nadie los esté engañando, porque tienen la información a su alcance a través del Internet. Y el Internet es la fuente principal de la globalización. Entonces, aumenta la equidad de género y aumentan los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos. Aunque en países siempre subdesarrollados, como lo es Guatemala y toda Centroamérica, aumenta la corrupción y se pierde la identidad cultural a través del mismo Internet, lo que les decía en la clase anterior. Muchos ya no se comportan como con los valores que les enseñaron en su casa, por ejemplo, sino como ven o imitan a ciertas figuras públicas que ven en Internet, entonces van perdiendo o van desligándose de los valores y educación que se les dieron en su hogar. Ya no quieren vestirse como la manera tradicional de su lugar de origen, quieren vestirse diferente, quieren hablar diferente, quieren quitarse ciertos acentos que podemos tener y quieren hablar otro idioma, que está bien, pero no perdiendo la identidad, que en parte es un aspecto negativo, aunque durante la historia de la humanidad la cultura siempre es cambiante, no se puede mantener estática, pero son cosas que se dan. Ahora, aspectos positivos. Se imitan modelos económicos de países desarrollados. En el caso de Guatemala, Guatemala ha intentado imitar estos modelos económicos, pero quiere imitarlos como que ya se dieran de una sola vez y no se puede, es un proceso de años. En un solo periodo presidencial no se puede, son planificaciones que se dan de hasta 60 años para poder hacer un cambio, pero pues se trata. En otros países pues les funciona más, por ejemplo Chile ha mejorado mucho, Brasil, aunque es muy corrupto, sus modelos económicos han mejorado y ahí van. Y aquí pues es un poco contradictorio porque dice que en aspectos positivos se predice menos la represión política. Quiere decir que a través de las redes sociales podemos manifestarnos, podemos organizarnos y salir a debatir si hay algo que no nos gusta acerca del gobierno que tenemos. Pero en los aspectos negativos tenemos que es más común el intervencionismo político y militar por parte de países desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos en Latinoamérica tiene mucho poder político y económico por los préstamos y los tratados en los que nos encontramos. Entonces, si Estados Unidos piensa que la población está en contra de algo político en lo que ellos nos tienen sujetos a nosotros, simplemente tienen consecuencias hacia el país. Por ejemplo, en México hace unos años, o si no estoy mal, el año pasado, el presidente, no sé si es que es el que está ahora o el que estaba por salir, le dijo con esto de las migraciones masivas que había de centroamericanos hacia Estados Unidos, le dijo al presidente que él no tenía poder para pararlos porque los migrantes tienen sus propios derechos tanto a nivel internacional como a nivel regional y que las personas tienen el derecho de migrar. Pero Donald Trump quería que los frenara y hasta por la fuerza. Entonces cuando el presidente le dijo que él no podía hacer eso, entonces le dijo, bueno, si no haces eso, te voy a aumentar el 5% de los aranceles en los tratados que nosotros tenemos en todos los productos mexicanos y todas las compañías norteamericanas que están en la frontera mexicana las voy a quitar.
Y así lo hizo. Y fue un gran golpe para la economía mexicana. ¿Y qué tuvo que hacer el presidente mexicano? Volver y hacer lo que le estaban mandando los del gobierno de Donald Trump. Cuando él ya empezó a acatar las órdenes que se le habían dado, entonces los aranceles se le bajaron. Entonces, esos son los aspectos como que chocan en la globalización, porque uno se entera, sí se entera de todo lo que pasa, pero no es que se pueda hacer algo mayor por la economía que está tan entrelazada en los países. Bueno, y por último, tenemos los tratados de libre comercio en Guatemala. Esto lo saqué de la página de la SAT y dice, un tratado de libre comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. Los TLCs, o los Tratados de Libre Comercio, contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. Una parte de los acuerdos consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un país parte y acuerdos en materia de servicios. Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio y por las reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los países participantes. Entonces, esta es la médula espinal de los tratados de libre comercio. Para Guatemala, los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos, desde factores estrictamente económicos y financieros hasta los factores geográficos, demográficos y culturales. Entonces, si entramos a la página de la SAT, vamos a encontrar que hay algunos acuerdos que tratan acerca de la fauna y la flora de Guatemala, cómo tratarla, cómo algunos países van a exportar materias primas desde acá. Y luego están los tratados entre Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Guatemala, que es el de en México y Guatemala, perdón, que es el de CAFTA. También está uno entre República Dominicana y Guatemala, el de Guatemala y Taiwán, y hay otros más. Más o menos Guatemala pertenece a 7 tratados o tiene 7 tratados de libre comercio que lo integran a bloques económicos tanto de americanos como asiáticos. Entonces todo esto en cierta parte para algunos empresarios genera muchas oportunidades. En el aspecto actual, la situación de la globalización nos está afectando mucho porque si los países grandes, los bloques económicos grandes se ven afectados en su economía, quiere decir que nuestra economía prácticamente está al borde de colapsar. Entonces, había un dicho hace unos años que decía, cuando a Estados Unidos le da una gripe, a nosotros nos da una pulmonía. Y tiene mucho que ver porque nuestra economía siempre se va a ver más afectada que las grandes empresas. Y si ahora, con toda esta recesión económica, aunado al virus, está habiendo mucho desempleo que genera más recesión y más caos financiero, ¿verdad? Entonces, son situaciones que afectan mucho a Guatemala. No sé si tienen alguna duda. Todo está claro como el agua. No me estoy. Sí, muy bien. Muy bien, estrellita para mí.